Goodbye to you, my trusted friend. Bienvenidos, queridos amigos. Como ya anuncié en el vídeo del martes, la Reserva Federal, una Reserva Federal embargada por el pánico, se ha dejado llevar y ha decidido bajar los tipos de interés en 50 puntos básicos. Era fácil de imaginar que harían esto. Han tardado solo unos meses en darse cuenta de que han estado equivocados en prácticamente todo. Primero nos vendieron la idea de tipos altos durante más tiempo. Luego coqueteaban con la posibilidad de más subidas y finalmente han tenido que tragarse sus propias mentiras y dar marcha atrás. ¿Alguien se sorprende? Yo no. Me llamó la atención del discurso de Powell que pude ver venir un discurso cargado de prudencia, un discurso casi paternalista, como los consejos prudentes que le da un buen padre a un hijo con su primera novia. Ya me imaginaba que nos soltaría algún sermón en plan: el recorte es solo una medida de precaución en caso de que la economía esté más débil de lo esperado. Quedaba descartado que nos diría que no nos tendríamos que preocupar demasiado. Vale, no caigamos en sus mentiras, por favor. Hay que recordar que estos hijos de perra son los mismos hijos de perra que hace unos meses nos hablaban de una economía fuerte y resistente. Hay que recordar que estos hijos de perra son los mismos hijos de perra que nos hablaban de un peligroso repunte inflacionario que justificaba mantener los tipos altos durante mucho tiempo. Y aquí estamos, con los mercados diciendo que la economía se tambalea mientras la Reserva Federal intenta tapar los agujeros de su propio barco. Estos números verdes a mí no me dicen nada. No me dicen nada, pues también sé que si le metes chispazos al corazón de un muerto, por un segundo parece que vuelve a estar vivo. Pues lo mismo pasa con la economía. Tenemos que recordar, en mayo la Fed todavía sostenía que la inflación era un gran problema y que los tipos debían permanecer altos. Bloomberg detalló incluso cómo algunos de sus miembros cuestionaban si las medidas eran lo suficientemente restrictivas como para llevar la inflación a su objetivo del 2%. Por aquel entonces, Powell y compañía pensaban que el problema de la inflación sería más persistente de lo anticipado. Lo dicho, unos hijos de perra. Los mercados, mientras tanto, se desmarcaban indicando que los tipos deberían ir a la baja, y de forma considerable. Las cifras ya apuntaban a un tesoro estadounidense a 10 años en el rango del 2%, e incluso moviéndose hacia el 1%. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el colapso económico había comenzado mucho antes de lo que nos dijeron, pero la Fed no quiso anunciarlo. Se negaban a aceptar que la crisis ya estaba aquí, como por ejemplo no querer ver que el verdadero problema no era un aumento en los despidos, sino la paralización de las contrataciones. Los datos estaban ahí, pero ellos seguían emperrados en mantener la idea de una economía fuerte y pujante. ¿Qué importa la realidad cuando puedes imprimir la pasta? Hace unos días vi en la tele, en una de las teles de este país, a un subnormal, hay que decirlo, las cosas como son, que decía ser profesor de economía en no sé qué universidad, vomitando que un Estado jamás va a quebrar porque puede imprimir dinero. Así, con sus dos santos huevos, demasiado poco nos pasa. Le faltó despatarrarse en el sofá, eructar con violencia y rascarse la entrepierna. Lo peor es que estos sujetos, estos tipejos, saben perfectamente cómo es la inflación y qué la origina, pero por ideología o por un plato de lentejas sueltan unos rebuznos que te hacen purgas intestinales. Bien, ahora que la Reserva Federal ha cambiado de rumbo y ha recortado los tipos, la pregunta más importante es: ¿qué nos espera a partir de ahora? Ahí es donde empiezan los sudores fríos para Powell y compañía. Las consecuencias a largo plazo de sus errores van mucho más allá de una simple recesión. Han destruido la confianza en sus políticas y han dejado a la economía estadounidense y, por extensión, a la mundial, al borde del abismo. Pero claro, el show debe continuar y nos intentarán convencer de que el recorte es solo por si acaso. Las cosas claras, los mercados ya habían anticipado esta caída en los tipos mucho antes que la Fed. Desde el otoño pasado el rally de los bonos estaba en marcha y el mercado ya señalaba una caída importante en las tasas de interés. El alza persistente de precios era solo transitoria y así lo mostraron los datos desde mayo. Pero claro, la Fed seguía R que R hablando de subir más los tipos, mientras
mientras el mercado se descojonaba de la risa. Y aquí estamos, con una caída de 122 puntos básicos en los bonos del Tesoro a 2 años desde principios de año, mientras que el bono a 10 años ha caído 85 puntos básicos. Un clásico step bull del libro, y la Reserva Federal, pues, en coma. Pero bueno, todo esto ya los que peinamos canas ya lo vimos en el 2007 y en el 2001, la Fed entrando en pánico y bajando los tipos a lo bestias, mientras Alan Greenspan intentaba convencernos de que tenía todo bajo control. Años más tarde el Druggy haría todo lo que fuera necesario, ¿os acordáis de ello, verdad? Y ya sabemos cómo acabó todo aquello. Pero bueno, esta vez no será diferente. El mercado nos está advirtiendo de que vienen más recortes y de que la economía se dirige hacia una recesión, más profunda de lo que nos imaginamos. Pero vamos, por supuesto, ninguno de estos sátrapas se pondrá delante de las cámaras para decirnos que no hay que preocuparse. Eso no. No nos dirán que todo es una cuestión de excesiva precaución. Claro. Las tasas de interés de los futuros ya se dispararon mucho antes de este último recorte. Desde finales de mayo, si no recuerdo mal, el contrato de futuros de diciembre del 2024 ha subido casi 100 puntos básicos. Los mercados no están haciendo predicciones, ellos no juegan a eso. Están estableciendo probabilidades. Y esas probabilidades indican que las tasas de interés caerán en picado. ¿Por qué? Pues por lo que ya todos sabemos y padecemos en nuestras carnes. La economía está hecha trizas y la Reserva Federal, el BCE y todos los puñeteros bancos centrales del mundo lo saben. Lo saben aunque no lo digan abiertamente. Eso sería de locos. El pánico de la Fed, con su reciente recorte, solo confirma lo que los mercados ya sabían. Estamos perdidos, estamos metidos en un problema de padre y muy señor mío. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con las reacciones del mercado tras este anuncio? La verdad, pues, es que han sido bastante comedidas. La bajada de tipos ya estaba descontada desde hacía meses. Los inversores estaban atentos a los movimientos de los mercados de bonos, los swaps y los futuros, que indicaban que esta reacción prudente de la Fed era solo el comienzo. Y es que, como decía en vídeos pasados, la crisis económica no se arregla con un recorte de 50 puntos básicos. El verdadero problema es el empleo. Dicen que la tasa de desempleo es solo un ajuste normal del mercado laboral, pero lo cierto es que las contrataciones llevan estancadas desde el otoño pasado. La falta de nuevas contrataciones es el verdadero indicador de una recesión, no los despidos masivos, que también. Y ahora que la tasa de desempleo sube sin freno, pues no pueden ignorarlo más tiempo. Así que aquí estamos, con un recorte de emergencia que ni siquiera servirá para mitigar el sufrimiento. ¿Qué viene después? Más recortes, evidentemente, pero yo creo que se esperarán hasta después de las elecciones. Pero no porque quiera, sino porque no les queda otra opción. Las curvas de los mercados ya anticipan una serie de recortes adicionales. Es un avance a la desesperada intentando alcanzar a la economía real. Pero lo peor de todo es que los mercados no solo están anticipando una recesión, están apuntando a algo mucho más profundo. Los bancos centrales nos han metido en un embrollo del que será muy difícil salir, y cuando finalmente se den cuenta ya será demasiado tarde. Y es que aquellos que pueden hacerte creer absurdeces pueden hacerte cometer atrocidades. Con ayuda de Dios ya iré comentando aquí cómo va evolucionando la cosa y cómo nos van metiendo en una guerra, y no solo económica. En el próximo mes y medio vamos a ver, yo calculo que dos posibles escenarios. Uno es que sea imposible evitar que gane Trump. En ese escenario, antes de ganar, habrán metido en guerra a Europa, y en el otro escenario, en el que hacen ganar a Kamala, pues no habrá guerra hasta que ella esté en la Casa Blanca. La tercera opción es que se cepillen a Trump. Y es que lo mejor para una economía moribunda es una revitalizante guerraza. Muchas gracias por vuestro tiempo, queridos amigos, y feliz noche.